Bienvenidos nuevamente a un podcast. Vamos a hablar acerca de una herramienta muy importante también en Neurocodex. Se llama el Diccionario Personal Social. Y estamos aquí con el doctor Luis Arrocha Mariño, Maigualida Méndez y conmigo Diana Gine. Ahí, por favor, Luis, si nos puedes dar un abreboca, o sea, acerca de esta herramienta. Sí, bueno, la herramienta Diccionario Personal Social eh, creo que es de las primeras herramientas que pudimos construir en Neurocodex. Eh, Incluso creo que la herramienta la construimos, si mal no recuerdo, antes de que le pusiéramos el nombre de Neurocodex a esto que hemos venido haciendo, ¿no? A esta epistemología integradora, buscando factores comunes y buscando conexiones entre los distintos saberes para sintetizar la experiencia humana y poder facilitar la vida cotidiana, ¿no? Que es la principal razón de ser de nuestra metodología, ¿no? Eh, y fue producto más que todo de la revisión de cómo utilizamos el lenguaje. En ese entonces trabajamos mucho con programación neurolingüística, el coaching ontológico, eh, con algunas de las formas de lo que se denomina dialógica y también con distintos programas de resolución de conflictos, ¿no? Entonces, por supuesto, todas esas disciplinas giraban en torno a cómo usamos el lenguaje. Además, creo que estoy hablando de finales de los años 80, 90 del siglo pasado. Y en un momento dado en el equipo de aquel entonces, se nos ocurrió la idea de que, así como manejamos un diccionario para conseguir las palabras, también en esa particularización que cada uno de nosotros hace de lo que es la vida, tuviera también un diccionario. Y le proponíamos a las distintas personas que asistían y que podíamos influenciar, que cuidaran su diccionario personal. Diccionario que, por supuesto, en realidad no es únicamente personal, puesto que el lenguaje lo utilizamos predominantemente para comunicarnos unos con otros. Es decir, es una acción social, no es una acción nada más individual, sino que es un proceso interactivo. Y por supuesto que con toda esa disciplina que he mencionado, estábamos notando que cada quien le da un toque, le pone un poquito de su sal y sus pimienta en las cantidades que considera, digamos, sobre todo inconscientemente programadas para matizar ciertas palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que, por ejemplo, si yo digo, te amo, le digo a alguien te amo, ese te amo tiene una connotación distinta para mí que para la persona que lo recibe. Puede haber como una especie de subconjunto donde coincidamos en la definición, pero normalmente esas cosas no se aclaran el ámbito de lo que uno utiliza con la palabra. De allí surgió la necesidad eso de convertirlo en una herramienta, de convertirlo en una herramienta. Esto también tiene digamos, un marco de influencia, una fuente importante, que es la definición de Edward Wilson, ¿no? De lo que él llamó consiliencia, como esa aproximación entre lo psicológico y lo social, incluso lo psicológico como con raíz biológica, ¿no? Y que nos llevó pues a la consideración de decir que la mente hunde sus raíces en lo biológico, se estructura en lo social y se particulariza en cada individuo. Los diccionarios los veníamos utilizando más que todo para hacer un análisis de las emociones.
Por ejemplo, cuando consideramos como un espectro la emocionalidad. Por ejemplo, si yo estoy hablando de tristeza, puedo hablar de desasosiego como un paso previo, puedo hablar de sobrecogimiento como otro paso previo, y así buscábamos en el diccionario, en los diccionarios de sinónimos y antónimos, buscábamos armar una cadena de pasos con respecto a las emociones. Y después decidimos ampliarlo pues también a los pensamientos, a los sentimientos y a las acciones, ¿no? De allí surgió esa idea. Entonces, ¿en qué consiste el diccionario personal social? En esa construcción de espectros, primero espectros de complementariedad o de dialéctica, ¿no? Si yo hablo de tristeza, también estoy hablando de alegría, por omisión, por defecto, como decimos hoy en día, ¿no? Por defecto estoy hablando, si estoy hablando de tristeza, por defecto estoy hablando de alegría. ¿Mm? Y entre esos dos extremos puedo construir un vector que se vaya deteniendo en distintos momentos, así como dije, tristeza, tristeza si me voy más allá, puedo poner depresión, ¿Mm? Si me voy más para el extremo. Pero puedo poner depresión, puedo poner tristeza, puedo poner desasosiego, puedo poner aburrimiento, como micropasos que inconscientemente la persona va dando para llegar a un extremo u otro. ¿Qué ventaja nos ofrece esta herramienta? Bueno, que simplemente puedo entonces planificar con más cuidado y con más precisión los pasos transformadores para alejarme, en este caso, de la tristeza y acercarme a la alegría o acercarme a la serenidad o acercarme a cualquier otro estado anímico o acercarme incluso a pensamientos, como puede ser el pensamiento de la reflexión, de la meditación, del cogitar como tal, ¿no? Un poco por ahí, esa es la idea de la herramienta, ¿no? Me gustaría que ustedes intervinieran, propusieran a ver cómo continuamos la conversación. Sí, Luis, hay una cosa, bueno, ahí tú comentabas, ¿no? Acerca del diccionario personal social y según entiendo es hacer una revisión de todas las palabras que nosotros utilizamos, ya sea como verbos o adjetivos, en la comunicación diaria, ¿no? Con nuestra familia, con nosotros mismos. Y haciendo esta reflexión, nosotros podemos emocionar de distinta manera, ¿no es cierto? Y de esta Exacto. manera también mejorar nuestra comunicación para no llegar a conflictos menores o mayores. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y fíjate que cuando uno estudia la semiótica, es decir, el estudio de los signos, y el lenguaje Ujú. está formado por signos, en este caso, signos de palabras, ¿verdad? Eh, eh, Estudia tres componentes. Un componente sintáctico, que es la manera, lo que la palabra en sí misma, cómo está construida y cómo se vincula a otras cosas. Por ejemplo, la importancia del verbo. El verbo como centro de la oración, puesto que está conectado directamente con las acciones. ¿Sí? Y después el papel de los sustantivos, el papel de los distintos elementos del predicado, ¿no? Una parte que es la semántica, que es a qué alude esa palabra, ¿verdad? Que es el otro aspecto importante, si es un simbolismo, si se trata simplemente de un señalizador o de cualquier otro tipo de indicación, ¿no? Y después el área pragmática, que es un poco lo que acabas de señalar, que es el papel que cumple los efectos que tiene el uso de la palabra. Por ejemplo, si yo le digo a alguien tonto, ¿verdad? La sintaxis sería
Bueno, las distintas letras que componen y el orden en que están colocadas, ¿no? Si es en la frase completa, por ejemplo, lo que pasa es que tú eres tonto, estoy conectando esos distintos elementos, ¿no? Y la parte semántica, por supuesto, es el impacto, cómo entiende la persona esa palabra, ¿no? ¿Cómo la entiende? ¿Qué significa? Para alguna persona puede ser que sea algo irrelevante o que se lo tome muy en serio, lo cual conecta con la parte pragmática, es decir, el efecto que tiene la palabra sobre los comunicantes, tanto sobre el que la dice como el que la escucha, ¿no? Entonces, esos tres aspectos ubicados en el contexto particular donde se dijo esa frase o esa oración o esa palabra, van a darnos una enriquecedora muestra del poder que tiene y de los usos que yo posteriormente puedo hacer de esos términos, ¿no? Luis, a mí me acuerdo de la palabra que tú comentaste un día en una de las charlas, el verbo pobrear y el verbo riquear. Eh, me puso a Exacto. pensar, ¿no? Porque cuando pobreo, puedo estar en un estado de pobrear cuando me quejo mucho, cuando veo todo negativo, entonces ahí está la palabra pobrear. Pero entonces si cambio y si paso el switch a la palabra riquear, ya se presentan más oportunidades, más posibilidades y más acciones. Entonces, dependiendo de qué verbo de estos utilizo, entonces aquí estoy en el diccionario personal. Exacto, porque fíjate que es interesante eso, por ejemplo, de cómo a veces juzgamos las palabras como si fueran, por ejemplo, un sustantivo o que fuera un adjetivo. Por ejemplo, pobre. Pobre es un adjetivo, ¿no? Un adjetivo que hace referencia a si tienes o no tienes dinero, en este caso, pero también puede ser pobre de espíritu, por ejemplo. Entonces, ahí ese análisis cuidadoso de la palabra nos brinda una herramienta tremenda para salir adelante. Y fíjate que, por ejemplo, bueno, elaboramos una, como una sentencia en el sentido de que, por ejemplo, con esto de jugar con el adjetivo pobre, convertirlo en un verbo, pobrear, que sería la acción que conduce a hacerse pobre, ¿no? Mientras que riquear es la acción que conduce a hacerse rico, ¿no? Y al convertirlo en un verbo, al transformarlo en un verbo, adquiere mayor riqueza operativa, ¿no? Por eso muchas veces convertimos en verbos sustantivos o convertimos en verbos adjetivos para darle ese carácter de movimiento, ese carácter de acción, ese carácter de transformación, por lo tanto. Y la sentencia que echábamos broma, recuerdo cuando dijimos eso en uno de los talleres, que era el que pobrea, dice cuando, cuando el pobre lava, llueve. Podríamos decir el que pobrea, cuando el que pobrea lava, llueve. Cuando el que riquea, antes de lavar, mira las nubes y tan pronto puede, se compra una secadora. Es decir, eso marca una distinción importante desde el punto de vista del análisis de los términos, ¿no? Entonces, por eso es que uno puede tener un pobre con mucho dinero, o alguien que pobrea, perdón, no que está pobre, pero si pobrea puede terminar arruinándose. Mientras que un pobre, si riquea, puede convertirse en rico. Y eso es lo que nos abre la puerta a lo que hemos denominado mejoramiento dinámico continuo o modo médico de conducirnos en la vida, que es lo que nos abre puertas para transformaciones positivas, ¿no?
en Sí, lugar de creer que la vida es un proceso estático o que es simplemente una serie de sucesos independientes uno de otro, sino que se trata de un proceso continuo donde uno va construyendo, deconstruyendo situaciones. y eso me acordaba también de lo que comentaba Maiwa, y alguna vez tú también dijiste en un encuentro que tuvimos que es de que o sea, que nos convenía a nosotros cuando hablábamos no describirnos de una manera estática. Por ejemplo, decir yo soy pintora o yo soy X, Y o Z, sino que más bien lo que tú también dices, ¿no? O sea, ponerlo en movimiento, nuestras palabras, por ende, vamos también nosotros a darnos cuenta y a cambiar de acciones o de actitud ante la vida, ante lo que se nos presente. Exacto. Más bien decir voy siendo, por ejemplo, ¿no? Voy siendo. Ujú. Voy siendo. No, y también ante estos tiempos de cambios, que siempre hay cambios, ¿no? Conviene redefinir las palabras, tener ese diccionario personal, para poder llegar vivos o para poder adaptarnos, ¿no? Y encontrar oportunidades. Esto de redefinir las palabras en un sentido positivo y que nos lleve a la acción es muy importante, y que empecemos a hacer ese diccionario, ¿no? Por ejemplo, en el Colegio Neurocodes comenzamos con la palabra difícil y fácil, ¿no? Ajá. Y de verdad que cambiándole ese tono, te lleva automáticamente al movimiento, a buscar opciones. Entonces, esas Sí, serían una de las primeras palabras. exacto. Y estoy modificando las definiciones. Por ejemplo, esa. Difícil es lo que no suelo hacer. Fácil es aquello que suelo hacer. ¿Por qué? Porque el cerebro solo sabe aprender. Si yo le doy los insumos necesarios, se me va a hacer fácil, es decir, voy a dominar con soltura aquello que yo practique y practique y practique, ¿no? Porque termina bajando al nivel automático, ¿no? Por ejemplo, para cualquiera de nosotros al día de hoy es sumamente fácil caminar. Sin embargo, no recordamos que nos tomó unos 3 años más o menos de esfuerzo diario aprender a hacerlo con cierta soltura. ¿Mm? Luis, y una pregunta ahí, hablando acerca del diccionario personal y de los conflictos en la humanidad y o sea, por la comunicación, ¿no? Eh, Ajá. ¿En qué porcentaje, si se pudiera poner en porcentajes, pudiera, disminuye en sí los conflictos, eh, ya sea interpersonal o social también? Ajá. ¿Cómo, este, Es decir, mm, ajá, al nosotros darnos cuenta de que, por ejemplo, si yo explico A y la persona entendió B, y yo ajá, quería decir A, pero me entendió B, entonces la persona me dice C y yo entendí D, entonces no nos entendemos. Y exacto, obviamente sí. viene el conflicto y demás. Al darnos cuenta y aplicar el diccionario personal a ambas partes, disminuye bastante, ¿no? El conflicto, o sea, la resolución o va más allá, tal vez, no sé. Claro, se abren las puertas de la solución. Por ejemplo, Ujú. si logramos ponernos de acuerdo en la definición, eso pasa muchísimo, ¿no? Sobre todo pasa muchísimo en las parejas, que creen que están hablando de lo mismo cuando en realidad no están hablando de lo mismo. Entonces, es lo que llamamos una distorsión comunicacional, ¿no? Y si, por ejemplo, decimos, oye, pero ¿a qué te estás refiriendo tú específicamente con esta palabra? ¿No? Por ejemplo, como empezamos. Cuando tú dices te amo, ¿a qué específicamente te estás refiriendo? ¿Cuál es la sintaxis? La tengo clara, pero no tengo claro la semántica ni la pragmática. ¿Ya? Es decir, no tengo claro ni el significado específico con el que tú lo estás usando,
ni cuáles son los efectos que trae como consecuencia. Por ejemplo, recuerdo una persona que cuando el proponente le dijo te amo, dijo, eso significa que vamos a estar juntos todos los días de nuestra vida de casados. Ya lo llevó al nivel pragmático. La definición, eso es lo que en ciencia se conoce como definición operacional. Una definición operacional que la hace inequívoca. Por ejemplo, el metro, ¿verdad? Que tiene una definición operacional consistente en que esa barra que yo utilizo tiene una distancia específica, me permite a mí decirle, por ejemplo, conversando a través de aquí con un chino, decirle, mire, mándeme 100 metros de tela y él me va a enviar exactamente 100 metros de tela. Pero si yo le digo, mándame 40 unidades de amor, él me puede mandar cualquier cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esas definiciones, sobre todo lo que tiene que ver con los afectos, no están operacionalizadas. Si nosotros logramos en la conversación, particularmente con los seres queridos, con aquellos con los cuales estamos constantemente en contacto, si yo puedo decirle, vamos a definir operacionalmente nuestra relación, podemos llegar a unos acuerdos interesantes, ¿verdad? Y lo otro que yo diría, si se animan los que nos están viendo a hacer este ejercicio, es que aprovechen de divertirse haciendo ese ejercicio. Ven para que te diviertas. Vamos a, es que tengo aquí a mi Es súper. compañera que Me encanta. Qué linda. ¿Cómo se llama? se llama Gugi. Gugi, que Boogie. está trayéndome la pelota. Toma, Parejo. Gugi. Qué Entonces linda. está insistiendo para que juegue con ella con la Qué pelota. linda. Ujú. Sí, Sí. en el mundo social, tener un diccionario, este, colectivo o social es muy importante porque se van a evitar los conflictos, ¿no? Y la cuestión es llegar a acuerdos. Por ejemplo, la palabra amor, respeto, empatía, conceptos que son muy importantes a la hora de este planeta tan guerrero, ¿no? Exacto. Entonces, Tan fíjate, por ejemplo, tú que lo acabas de mencionar, la palabra respeto. Generalmente el respeto se utiliza muy frecuentemente en la actualidad autorreferente. Respétame, ¿no? Pero también el respeto es yo respeto al otro, es decir, yo respeto al otro cuando lo acepto en su mismidad, ¿verdad? Entonces eso es respetar, es una definición semioperacional para facilitar los encuentros. En lugar de pedir respeto, ofrecerlo, Ujú. ¿ya? Y si los dos ofrecemos respeto, nos vamos a respetar mutuamente, ¿no? Y así podemos hacer con las distintas palabras. Y por eso parte de lo que hacemos en las formaciones, en los talleres, en el coaching, en la terapia, es decirle a la persona, estudie su diccionario personal y hágalo social, ¿verdad? Hágalo social en el sentido de compártalo. Compártalo con sus familiares, compártalo con sus amigos, compártalo con sus allegados, compártalo con sus compañeros de trabajo, porque de esa manera usted va a facilitar enormemente los acuerdos, la comprensión y el apoyo, el acompañamiento y la ayuda que sea necesaria en un momento. Sí. Hay una pregunta también para Maiwa y para ti. ¿Qué libros nos pueden recomendar para abrir nuestro diccionario personal social? En el sentido de, claro, porque nosotros, o sea, hay mucha literatura, bastantísima, y claro, también podemos nosotros tener referentes en redes sociales, demás, pero bueno, sí, en redes sociales sí hay que tener más cuidado,
porque, como dice Maino, sí, han venido cambiando las cosas. En la época igual, en esta época postmoderna también podemos irnos por esa vía. Entonces, ¿qué libros podrían recomendarnos? Así que son muy buenos para nosotros tener un insight o mejorar nuestras vidas. Sí. Maiwa, ¿tú tienes algo por ahí? Sí, yo recomendaría 2 libros, PNL para mujeres y PNL para hombres, de Luis Arocha. Explica muy bien y deja una serie de palabras que es importante tenerlas en el diccionario personal ya trabajadas. Esos serían los 2 libros que yo recomendaría. Ok, fíjate, yo también recomendaría, claro, es un libro un poco más técnico, pero creo que es leíble por cualquier persona que tenga el cuidado digamos, o la formación, que tenga el cuidado de ir despacio, que es un clásico que es La estructura de la magia de Van der Grinder, ¿no? En la estructura de la magia realmente ellos hacen un análisis muy ¿cómo se llama? Pormenorizado de el uso del lenguaje verbal, ¿no? La estructura de la magia 1, porque después escribieron la estructura de la magia 2. Pero la estructura de la magia 1 tiene una descripción del lenguaje, sobre todo analizando la propuesta de Chomsky, de Abraham Chomsky, sobre la gramática generacional transformativa, ¿no? Sí, esos son 2 buenos textos. Y el que mencionó tema Maiwa, igualdad. también. Sí, muchas gracias. Gracias, Luis. Gracias, Maiwa. Entonces, Bueno, no, gracias a ustedes y gracias a los que nos están siguiendo por estos podcasts. sí, muchas gracias. Ahí les invitamos a que nos sigan y compartan para que nosotros también podamos seguir creciendo y sigan a más personas todos estos temas que son muy importantes para seguir mejor, ¿no? Seguir mejorando. Así es. Y quisiera aprovechar este momento para invitarlos a asistir al taller de cómo formar tu quiz sobre el estrés, que será el 24 de mayo. Entonces, los que estén interesados, coloquen pronto sus comentarios para iniciar y formar esa caja de herramientas que nos va a permitir adaptarnos a los cambios y a conseguir oportunidades. Ok, bueno, y nos despedimos con la señal de costumbre. Pero falta el tema. Un abrazo el tema para el y siguiente. seguimos. Falta ¿Ah? el tema para el siguiente podcast. El tema para el siguiente podcast. ¿Qué se le ocurre por allí? Yo propongo hablar sobre los libros que hasta ahora ha hecho Luis y Laura de PNL y los otros libros, comentar un poquito de cada uno. Ok, bueno, sí, está bien. Podemos ahí, sí. Perfecto. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Un abrazo. Un abrazo. Y seguimos. Seguimos.